Centro Cavilar Peluquerías Figuero colabora con este programa. Saludos, muy buenas noches. Por fin es lunes. Una semana más compartiendo con todos ustedes este pequeño espacio de emprendedores. Espero y deseo hayan tenido unas felices Navidades y bueno, ya al final lo dejaré para el final para felicitarles el nuevo año. Esta semana tenemos el honor de compartir este espacio con todos ustedes, con un invitado que nos va a llevar un poco por el mundo de la literatura, el mundo de la letra y el mundo de la creatividad. El señor Eutilio Cabrerizo. Buenas noches, Eutilio. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Vaya, estupendamente. Me alegro. Siempre nosotros intentamos que nuestros invitados se encuentren lo mejor posible, porque pensamos que eso va a ir en beneficio de nuestros espectadores, porque siempre que uno está bien, un poco relajado, parece que la entrevista parece que va todo mejor, ¿no? Que sí, yo creo que es así, además que los espectadores lo sienten así. Yo, como espectador habitual de programas de televisión, pues sí percibo esa sensación de mayor amenidad o menos, dependiendo un poco del clima del programa. Exacto. Eutilio nos visita y nos honra con su presencia hoy al hilo un poco de la presentación reciente de su último libro, de su última publicación, que se llama La luz se llama Julia. Eutilio es una persona ciega, nace en el año 53 en un pueblecito de la provincia de Soria y aproximadamente a los 8 años, no aproximadamente, sino a los 8 años, pierde la visión y se convierte en un niño ciego. Posteriormente va interno a un colegio donde transcurre aproximadamente unos 10 años, una parte de esa etapa en Pontevedra, otra etapa en Madrid, siempre vinculado y apoyado por la propia Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, y va poco a poco formándose, aprendiendo, y siempre con ese gusanillo que ya desde pequeño tenías con la escritura, ¿no? Con el arte de escribir, siempre te va llevando eso, ¿no? Eso está ahí presente, hasta tal punto que eliges un poco la carrera de filología románica. Y ahí me paro. Vamos a ir poco a poco para no ser muy pesado con nuestros espectadores. Es una primera etapa de tu vida, más o menos 16, 18 años. Sí, por ahí, entre 18 y 20 años más o menos. Sí. Yo creo que el espíritu de la creatividad lo tenemos un poco todos por dentro, y unos lo tenemos más despierto que otros, y en mi caso pues la verdad es que empecé a cultivarlo desde muy niño, desde muy poco tiempo después de haber aprendido a escribir y a leer, en mi caso en sistema Braille, y yo ya me recuerdo con 9, con 10 años escribiendo pequeños relatos, pequeños cuentos que luego
poco a poco se van haciendo cada vez más complejos, más complicadillos, a lo mejor también un poco se van alargando un poco también en los textos y se va profundizando un poco en los propios contenidos, y sí, eso es un poco lo que a esa edad en que se despiertan todas las inquietudes que llevamos por dentro al terminar la adolescencia, pues me empujó un poco a estudiar filología románica en la Universidad Complutense, pretendiendo yo, en aquellas ingenuidades de la primera juventud, que probablemente estudiando filología llegaría incluso a ser un gran escritor. Luego ya me enteré que Cervantes ni siquiera tenía estudios de bachiller, o que solo tenía estudios de bachiller, y que sin embargo había escrito pues libros que han dado gloria nacional e internacional a la literatura española. Pero yo en aquel momento pensé que estudiando filología en la universidad pues que iba a conseguir unas alturas literarias en mi propia creatividad, pues que de no ser así, pues que difícilmente iba a lograr. Luego ya la experiencia estudiando pues me llevó a desencantarme un poco cuando fui consciente de que el enfoque de los estudios es un poco más academicista y un poco más teórico de lo que yo iba buscando por allí. Pero bueno, yo creo que nunca son pasos perdidos los pasos que se dan dentro de un campus universitario, y que aquellos 2 o 3 años en filología románica que me quedaron y que no terminé la carrera en aquel momento, sí que me han servido a lo largo de la vida pues para reforzar mi afición a la literatura, tanto escribiendo como leyendo, y eso sí que lo he llevado adelante a lo largo de los años, incluso de forma creciente. Y de repente aparece la posibilidad de presentarte a unas oposiciones en la propia ONCE, con tal suerte que las apruebas. Sí, la vida es así. Esa era la intención, y de emprendedores está el mundo del éxito, aunque también es verdad que muchos emprendedores se quedan dignamente por el camino sin conseguir sus objetivos al 100%, pero sí en una buena parte. Rayando los 20 años, los 21, 22 años, me presenté a unas oposiciones de jefes administrativos de la ONCE, y desde entonces pues he trabajado en la esfera administrativa de la ONCE, desempeñando distintos puestos de responsabilidad de distinto nivel y en distintas provincias españolas, y al mismo tiempo en mis ratos libres pues los iba aprovechando para mis dos aficiones, entre otras que también se supone que tenga, como son la escritura y la lectura. Y en cuanto a la actividad laboral, pues ahora en el último mes de septiembre he cumplido 40 años de antigüedad desempeñando el puesto administrativo que conseguí en aquellas oposiciones pues cuando era un jovenzuelo, que hace ya mucho tiempo que dejé de serlo. Y siempre has estado muy vinculado dentro de la organización a la parte más social y más cultural, ¿no? Ha sido un poco lo que más te ha Sí, así es. La ONCE tiene una estructura muy compleja en cuanto que cubre todas las necesidades que tenemos las personas ciegas españolas, y dentro de esa complejidad, una de las secciones, uno de los apartados es el que se refiere a servicios sociales, y es un poco donde paulatinamente me he ido ubicando, y con mayor especialización todavía en los aspectos culturales, programando actividades culturales, o ayudando, colaborando en la programación de actividades culturales, o promoviendo actividades relacionadas con la literatura, con la escritura. Al final uno se va acomodando en función
de sus propios intereses, de sus propias tendencias, y mi trayectoria es un poco eso. O sea, digamos que desde que yo era niño, ya supongo que antes de haberme quedado ciego, pues que en mi signo estaba pues que al final me terminaría vinculando con la literatura de un modo o de otro. Sí, digamos un poco tus preferencias por lo humanístico, ¿no? Por las humanidades, por la literatura, por las ciencias sociales, un poco como... Claro, lo que tú dices, que uno va, dentro de lo que la sociedad le permite, va bueno, posicionándose un poco por esos territorios donde uno se siente mejor, ¿no? Donde se siente más identificado. Y llega un poco el año 99, donde te presentas a un concurso literario, un concurso que se llama Tiflos, ¿esto lo hace la propia organización? Esto lo hace la propia organización, ya ha salido la convocatoria número 28, o sea que hace más de 28 años que está vigente. Se pueden presentar escritores también que no son ciegos. Y es una forma de promocionar también la creatividad de los afiliados a la ONCE. En el año 99, como consecuencia de mi empeño en escribir, terminé escribiendo una novela y me animé a presentarla a un concurso literario, que era el que tenía más cerca, que era el de la ONCE, un poco para buscar una valoración independiente de las cosas que yo hacía, y que los lunes me gustaban, los martes no, los miércoles me volvían a gustar, y cuando llegaba la duda, ¿no? La eterna duda y la eterna necesidad de contrastar lo que hace uno con las opiniones de los demás, que luego cuando son buenas nos dicen qué razón tienen, y cuando son malas digo estos no se lo han leído. Pero que a mí me sirvió en aquel momento un poco pues el empujón que me hacía falta cuando me llevé el susto casi de que me lo premiaron, y ese fue mi primera novela, con el título de La charca de los Senebrales, con la que me inicié en el mundo de las editoriales, en el mundo de la literatura escrita. Y desde entonces, que ya han pasado 15 años, pues he seguido escribiendo, he seguido publicando, pues cada 2 o 3 años una nueva obra. Creo que cada una de ellas va progresando respecto a la anterior, y ahora recientemente, como decíamos al principio, pues he publicado La luz se llama Julia, que creo que sí que es la obra cumbre de lo que he escrito hasta ahora. Tenemos aquí un ejemplar para que todos ustedes lo puedan ver. La luz se llama Julia, en la editorial Espuela de Plata, y dentro de lo que es la sección de narrativa. Y podríamos decir, Eutiquio, que esta sería un poco la obra con la que más satisfecho te encuentras. Sí, yo siempre me encuentro ¿O porque es la última? más satisfecho con la última, y te diré incluso que a medida que se van alejando las anteriores, cada vez las voy odiando más. Sí. Yo volvería a escribir otra vez la primera novela, pero la escribiría de una forma totalmente distinta, porque claro, yo la escribí en el año 98 para presentarla en el año 99, pero la escribí con mi percepción, con mi perspectiva, con mi enfoque de aquel momento. Han pasado más de 15 años y ahora mismo el enfoque es otro, la madurez es otra, la cultura espero que también sea otra y mejor. Entonces yo siempre termino amando mucho a la última, pero odiando un poco a las anteriores, y cuanto más se distancian del momento escrito, pues más odio siento hacia ella, en algún sentido, porque de otro modo pues siempre las tienes cierto cariño, evidentemente. En el corazón. En el corazón. Esta sería, además de la última, la que aporta una novedad con relación a las anteriores, y es que los personajes todos son ciegos.
Sí, Esto es una diferencia fundamental, ¿no? Es importante, sí, yo he querido marcar esa diferencia en este momento respecto a novelas anteriores en las que los personajes no eran ciegos, aunque siempre están muy próximas a mi experiencia directa vital. Pero no resaltando la condición de la ceguera en los personajes, eludiéndola por completo, y en este caso ha hecho al revés, es como si me hubiera tirado a la piscina para mojarme por dentro y por fuera. En esta obra es una novela escrita en 15 capítulos, pero son exclusivamente 3 días sucesivos en la vida del protagonista, que es ciego, y entonces pues asistimos un poco pues a su trabajo, a sus relaciones sociales, a sus relaciones familiares. Esto es un poco el argumento de fondo de La Luz se llama Julia, que tiene más de 200 páginas, 228, 230, y que evidentemente pues se refiere a muchísimas más cosas, pero en el fondo el argumento principal es un poco asistir a la vida del protagonista ciego, que se desenvuelve con la misma soltura de cualquier otra persona, evidentemente, con sus relaciones familiares, sus relaciones sociales, su vida de amistad, su vida laboral, sus socios, sus talleres ocupacionales, su enorme afición a la lectura, porque ya comentábamos anteriormente que en el trasfondo de todo lo que escribo estoy yo mismo, porque si no, no sería honesto con el propio lector. Pero lo más importante es que una persona que no tenga relación con ningún ciego, con ninguna persona ciega, pues puede llegar a conocer la forma de ver las cosas, la forma de percibir la realidad que tenemos los ciegos, y el modo de desenvolvernos. Cosas como, por ejemplo, como ayudar a una persona ciega a cruzar la calle de manera adecuada y no hacerlo de manera inadecuada, la percepción que tenemos los ciegos, o sea, qué sentimos, cómo notamos las personas ciegas cuando alguien se aproxima a nosotros con intención de ayudarnos y somos conscientes de su buena voluntad y al mismo tiempo pues de su nerviosismo, de su tensión, de su desconocimiento, cómo puede comer una persona ciega pues en un restaurante, relacionándose con el camarero, relacionándose con el contenido de los platos cuando los ingredientes son múltiples. Muchísimas cosas de detalle que son al mismo tiempo una oportunidad de conocer nuestras peculiaridades, las cuestiones más específicas de las personas ciegas, y luego también es una oportunidad también de saber nuestras posibilidades, las posibilidades que tenemos pues de relacionarnos con la informática, con la literatura, con el deporte, con el humor, con el amor, y con tantas cosas como conforman pues la vida diaria de cualquier persona. Es magnífico, es una obra fantástica para estas fiestas, pero para cualquier época del año, porque yo creo que es un auténtico reto, incluso pedagógico, ¿no? Su lectura, para acercarnos un poco a poder ver, entre comillas, ver un poco mejor y conocer un poco mejor a las personas ciegas. A nivel de sociedad, yo pienso que es una oportunidad magnífica para poder acercarnos y comprendernos mutuamente un poco mejor. No sé si, bueno, es un poco lo que tú has venido diciendo, ¿no? Pero yo creo que esto lo quiero resaltar porque para mí pienso que es una oportunidad, porque creo que a nivel social se ha avanzado muchísimo, no cabe duda, pero todavía nos quedan retos, ¿no? Nos quedan espacios para conocernos mejor, probablemente, ¿no? Para poder comprender un poco, ¿no? Yo creo que en este mundo de la comunicación moderna, donde es tan fácil comunicarse,
Sin embargo, yo creo que todavía tenemos un déficit y es la comunicación más próxima. O sea, uno puede saber, una persona puede tener mucha información sobre lo inmediato, puede tener mucha información sobre lo más distante, pero sin embargo hay muchísimas realidades sociales dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia ciudad, dentro de nuestra propia vecindad, donde a lo mejor no desconocemos las necesidades que tiene el vecino del tercer piso, o donde no podemos ni imaginarnos qué necesidades y qué posibilidades tiene una persona que utiliza habitualmente una silla de ruedas y no nos podemos poner en su pellejo, por así decirlo, porque no conocemos a ninguna persona que tenga silla de ruedas, por ejemplo. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de discapacidad, con el mundo de la inmigración, con tantos y tantas personas que en este momento están sin techo, que están pasando grandes penurias. Y este es un libro de esos de ponerse en la piel del protagonista, que como en este caso se trata de un protagonista ciego, nos ponemos en el pellejo del protagonista y vivimos su forma de percibir las cosas, de percibir la realidad, su enfoque vital, cómo ve un ciego la realidad de las cosas, cómo sueña, cómo recuerda la luz, cómo recuerda, en este caso, cómo recuerda a su novia. La luz se llama Julia, es un poco la añoranza de los sueños de la primera juventud, que quedaron un poco atrás, pero que los seguimos llevando en las alforjas y que de vez en cuando asoman su cabecita y bueno. Y no vamos a contar mucho más para que los lectores le compren y le lean. Porque si se lo contamos todo, pues entonces, por cierto, ¿dónde se puede adquirir? ¿En cualquier librería? Se pueden adquirir en cualquier librería. Se puede, en este momento se puede, en el caso de que en alguna librería no se dispusiera, evidentemente se puede encargar, se puede pedir, se puede comprar también online entrando en la editorial, en la página web de la editorial Renacimiento, renacimiento.com. Y no va a haber ningún problema para poder comprar. Fenomenal. Pues yo creo que es una verdadera experiencia para cualquier ciudadano. A mí me fascina la oportunidad que plantea el libro de acercamiento y de comprensión de los unos con los otros, ¿no? Y para ir un poco finalizando, Eutiquio, y vincularlo un poco todo esto con el emprendimiento, pues resulta de que cuando estábamos un poco esta mañana tomando café y charlando un poco, pues yo lo ignoraba, pero me parece oportuno comentarlo, y es que Santander fue un poco la ciudad donde se originó el primer intento que verdaderamente en su día fue muy emprendedor, de la creación de la organización 11. Sí, así es, históricamente puede comprobarse. La Organización Nacional de Ciegos se creó en diciembre del año 38, pero fue como consecuencia del emprendimiento de un grupo de ciegos que organizaron un congreso nacional en la Universidad de Verano de La Magdalena en el verano del año 31, y allí acordaron la fusión de todas las asociaciones provinciales que hasta ese momento se dedicaban a personas ciegas. Además, en ese momento muchas de esas asociaciones no estaban dirigidas por ciegos, pero ellos mismos acordaron que esa gran organización que querían fundar tenía que estar organizada, dirigida por ciegos, y además que fuese económicamente autosuficiente.
como después entró en diversos gobiernos dentro de lo que era la Segunda República Española, pues hasta diciembre del año 38 en Burgos no consiguieron reunirse con el que en aquel momento era el jefe del Estado, hasta aquel momento era el jefe del Estado, Francisco Franco. Y en Burgos, el 13 de diciembre, gracias al emprendimiento de ese grupo de ciegos, de los cuales incluso se conocen los nombres, evidentemente, pues dio lugar a la creación de la Organización Nacional de Ciegos, que ya ha cumplido 76 años en las mismas condiciones que aquel grupo de emprendedores pues reflejó en la Magdalena del año 31. Qué maravilla. Y qué labor se está haciendo y se ha hecho y se continuará. Una labor muy importante. Eutilio, muchísimas gracias por tu compañía, muchísima suerte con el libro, te la vas a tener porque va a ser un éxito y bueno, que sea la antesala del siguiente, que seguramente te irá llevando a nuevas experiencias y a continuar escribiendo, ¿no? Que es lo que te gusta y lo que te llena. Sí, seguro que es así, porque como decíamos antes, el que tiene el gusanillo por dentro de escribir no puede dejar de darle de comer. Claro. Entonces se trata de ir escribiendo poco a poco, cuando se tiene mucho tiempo un poco más, cuando se tiene menos tiempo un poco menos, pero siempre está el gusanillo ahí latente, dispuesto a comerse una hoja más. Entonces ahí seguimos y seguro que dentro de unos años pues tendremos otro libro entre manos, que en aquel momento será el que más me guste. Claro. Y el pobre de la luz se llama Julia, que ahora me tiene tan enamorado. Sí. Pues en ese caso no me habré divorciado de él, evidentemente, porque no se trata tanto de eso, pero a la luz del nuevo libro, pues un cierto desprendimiento, ¿no? Así, de los anteriores, ¿no? Así es. Este es el libro y la portada, y estaba comentando, es una preciosidad. Bueno, pues les hago ya el regalo de estas fiestas. Este es un regalo precioso. La luz se llama Julia. Pues muchísimas gracias, Eutilio, que tengas una salida de año estupenda y que el 2016 pues sea aventuroso y nos permita continuar conociéndonos y comprendiéndonos. Muchísimas gracias, Roberto. Me he encontrado muy a gusto en el programa, en estas instalaciones maravillosas, y te agradezco muchísimo tu atención. Muchas gracias. Y para ir ya finalizando, un solo comentario para proponerles también para el próximo día 2. Se va a celebrar en Alceda, en el colegio público Pintor Agustín Riancho, un primer concierto del año, un concierto coral que organizan diferentes entidades, entre ellas el CITER, el Ayuntamiento de Corbera de Toranzo. En definitiva, es una propuesta muy bonita la de empezar el año con música, y ojalá que el proyecto se vaya consolidando y poco a poco se vaya convirtiendo en un acontecimiento de referencia que les va a costar llegar al nivel de Viena, pero bueno, por lo menos pueden intentarlo. Y en Cantabria hay mucho talento musical y muchas posibilidades de iniciar el año simbólicamente con música. Nosotros que desde aquí hemos venido apostando por la música en sus múltiples facetas, pues nos parecía oportuno el invitarles, por si les apetece, el día 2 irse a Alceda y aprovechar y pasar el día. El concierto es a las 8 de la tarde, y conociendo un poco pues todo lo que desde otro lugar les venimos contando, desde el Valle de las Ideas, un poco todo lo que se está fraguando por esa zona en cuanto a iniciativas y experiencias interesantes.
Solamente desearles que tengan una buena salida de este 2015 y que el próximo 2016 pues sea fantástico. Y nos encontraremos nuevamente en él desde aquí, desde Emprendedores. Muy buenas noches y feliz año. Centro Cavilar Peluquerías Figuero colabora con este programa.